Bueno, así se nombra un apóstol de Jesucristo. Siempre que se nombraba un apóstol, siempre que se nombraba, se hacía nombramiento de un apóstol, se le imponen las manos. Eso es el tema de hoy. Les voy a explicar cómo es que los apóstoles imponían las manos e imponían el Espíritu Santo. Porque eso sí es válido y verdadero. Que la sucesión apostólica, un sacerdote, un obispo, impongan las manos para que siga la sucesión. Eso es verdadero, es válido. No como los protestantes que se autollaman pastores evangélicos, se llaman profetas, se autonombran pastores sin que nadie los nombre. Eso es falso, eso no es verdad, eso no viene de Jesucristo, eso ya es otra cosa, eso ya no viene de Jesucristo. Voy a explicarles con capítulos y versículos cómo se imponían las manos, cómo se nombraban apóstoles, cómo les imponían el Espíritu Santo. Se lo voy a explicar con capítulos y con versículos. Dice Hechos 1:15, dice: uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por la boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Tenemos pues que escoger, dice Hechos 1:21. Tenemos que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Ellos dicen, tenemos que escoger a un hombre. ¿Para qué? Porque lo van a llamar apóstol, le van a imponer las manos, le van a imponer el Espíritu Santo. Así es que se impone el Espíritu Santo. Así es que se nombra un apóstol de Jesucristo. No como los pastores que se autonombran pastores, sacan pecho y enseñan mentiras. Así como dice Hechos 1:21, tenemos pues que escoger un hombre entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en aquel que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Ellos le imponían las manos y le ponían el Espíritu Santo. Así era que se nombraba un apóstol de Jesucristo. Entonces yo me hago una pregunta: ¿por qué los pastores se autonombran pastores? ¿Quién los llamó pastores de Jesucristo? ¿Quién? Nadie. Entonces, ¿qué son? Pastores, pero falsos. Pastores, profetas falsos, de los que la Biblia habla. Hechos 8:18. Hechos 8:18 dice: Hechos 8:18 dice: bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. No tenían el Espíritu Santo. Faltaba ponerles el Espíritu Santo. Pero entonces les impusieron las manos, la sucesión apostólica, impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Por medio de imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo. A los pastores protestantes, a los pastores de los adventistas, a los pastores de los cristianos, de los mormones, de los pentecostales unidos, de los evangélicos, ¿quién les impuso manos? ¿Quién? ¿Jesucristo? ¿La sucesión apostólica? No. ¿Por qué digo que no? Porque ellos no están en la iglesia que dejó Jesucristo. Ellos andan en otra iglesia. Ellos son
herederos de Martín Lutero. Ellos son herederos de la iglesia luterana, de lo que dejó Martín Lutero, de la falsedad y la mentira que dejó Martín Lutero en el 1517. A ellos nadie les ha impuesto manos. ¿Quién lo dice? Lo dice la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica eran los únicos autorizados para imponer manos y poner el Espíritu Santo, para poderse llamar ministros de Jesucristo, apóstoles. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que un pastor protestante jamás es apóstol verdadero, porque nunca la sucesión apostólica le pusieron las manos. ¿Por qué? Porque ellos se salieron, ellos son anticristos, se salieron de la iglesia católica y ahora andan en otra iglesia, en otra doctrina. Entonces, Hechos 8:18 dice, bajaron y oraron por ellos. Dice Hechos 8:17. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Los apóstoles impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, al ver Simón que mediante la imposición de las manos a los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, lo dice Hechos 8:18, Hechos 8:18, dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles. Él les ofreció dinero. ¿Para qué les ofreció dinero? Póngale cuidado. Simón quería que lo impusiera las manos y le pusieran el Espíritu Santo. Él quiso comprar con dinero, eso, esa imposición de manos, ese don, quiso comprarlo con dinero. Póngale cuidado lo que le dijeron los discípulos. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles, diciendo, dame a mí también ese don, dice Simón, dame a mí también ese don, ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y eso que él estaba con los apóstoles y les ofreció dinero, que él también quería imponer las manos y imponer el Espíritu Santo, para que recibieran el Espíritu Santo por la imposición de manos. Pedro, el primer papa, tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro dice, en Hechos 8:20, dice, Pedro le contestó, al infierno, tú y tu dinero. Ahora yo me hago una pregunta, para los que ven este video, yo me hago una pregunta. ¿Acaso los pastores protestantes que cobran un diezmo, que se roban un diezmo que no les pertenece, están con las cosas de Dios, están con Jesucristo, están haciendo lo correcto, están con la sucesión apostólica? No, jamás. Ellos no pertenecen a Jesucristo, no pertenecen. ¿Por qué? Porque ellos usan el nombre de Jesucristo y usan las Sagradas Escrituras, la iglesia que hizo el Papa San Dámaso en el año 382, para engañar, confundir y dividir la iglesia de Jesucristo. Por eso ellos son amantes del dinero, los pastores son amantes del dinero. Por eso ellos no son de Jesucristo, jamás son de Jesucristo. Solo existe una iglesia y es la iglesia católica. Pedro le contestó a Simón, le dijo, al infierno, tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Las cosas de Dios no se compran, no se negocian, no se compran con dinero. ¿Sí ve tan claro que está la Biblia? ¿Sí ve cómo los pastores protestantes son ambiciosos, amantes del dinero? Estafan a la gente por medio del diezmo. Quiten el diezmo a los pastores protestantes y no predican más. ¿Por qué? Porque, como dice ahí,
vete al infierno tú y tu dinero, Simón. Así son los protestantes, van para la perdición con tu ambición y tu dinero, con el diezmo que se roban y estafan a los creyentes. Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. Eso lo dice Hechos 8:20. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Eso no se puede. Eso lo hace la sucesión apostólica. Eso no lo hace Martín Lutero. Eso no lo hacen los adventistas. Eso no lo hacen los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los evangélicos. Nadie puede hacer, porque eso lo hacían solamente y lo hacen solamente la sucesión apostólica, lo que hay dentro de la Iglesia Católica. Ellos son los únicos que pueden imponer manos y poner el Espíritu Santo. Dice, tú no puedes esperar nada ni tomar parte de esto. O sea, el pecado fue tan grande porque metió primero que todo dinero de por medio. O sea, está con Satanás haciendo lo malo y quiere recibir ese don de imponer el Espíritu Santo. Eso no lo alcanzó, no lo podía recibir Simón nunca. Así son los protestantes, jamás van a ser parte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no están con Jesucristo, no están con la sucesión apostólica, jamás, 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 jamás de los jamases. Tú no puedes esperar, dice Pedro, tú no puedes esperar nada ni tomar parte de esto porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Los pensamientos ante Dios tienen que ser sin vicios, sin intenciones malas, sin cosas malas y lo peor, sin ambición, sin ser ambicioso al dinero. El defecto terrible que tienen los pastores evangélicos es la ambición a la plata, la ambición al dinero, a las riquezas. No le importa sobrepasar por sobre los que tenían que llevar, los que tenían que recibir. El diezmo era para las viudas, el diezmo era para los huérfanos, el diezmo era para los extranjeros, el diezmo era para los necesitados. Ahora en las iglesias protestantes la viuda tiene que llevar diezmo, el enfermo tiene que llevar diezmo, el necesitado tiene que llevar diezmo. O sea, el diezmo ya no es para los necesitados, sino los necesitados tienen que llevar el diezmo al pastor. ¡Qué robo tan terrible! ¡Qué robo tan terrible! Y ellos como no conocen de Biblia, se dejan engañar por los pastores evangélicos, por los pastores protestantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué ellos les están explicando con Biblia y no entienden? Porque como ellos imponen las manos y ahí ponen un espíritu inmundo, ese espíritu hace embrutecer la persona. ¿Por qué los protestantes son tan cerrados de la mente en cuestiones de entender lo que dice la verdadera doctrina de Jesucristo, la Santa Biblia? ¿Por qué? Porque el pastor ya les impuso el espíritu inmundo de cegarles la conciencia, la mente. Por eso ellos no pueden entender, no pueden. Por eso les queda difícil entender lo que explican los sacerdotes, lo que explican los obispos, lo que explica la Iglesia Católica, lo que explica la Iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años. ¿Por qué se les facilita decir que el Papa es la bestia? Pecado más grande. ¿Por qué se les facilita decir que la Virgen María es una mujer cualquiera? Pecado más grande. ¿Por qué se les facilita decir que la Iglesia Católica es la ramera, la prostituta? Pecado más grande. Dicen, pecan y ellos no entienden y no se dan de cuenta lo terrible que están pecando contra la Iglesia
que fundó Jesucristo, contra la sucesión apostólica, contra todo lo nuevo que hizo Jesucristo en la nueva alianza. Nos dice Hechos de los Apóstoles, 13, del 12 en adelante. Dice Hechos 13:2. Un día mientras celebraban el culto del Señor, el verdadero culto es la misa que hace la Iglesia Católica, la que hacían los apóstoles. Es el verdadero culto, el que hacen los sacerdotes, el que hacían los apóstoles. Ese. Los protestantes se robaron la palabra culto para ellos hacer allá su falsedad, su obra de teatro y todo lo que se les da la gana. Eso no es de Jesucristo. Se roban el nombre de Jesucristo, se roban el nombre de todo lo de la Iglesia Católica, lo de la Asociación Apostólica, para ellos sacar pecho y estafar a la gente y llenarlos de mentiras, confundirlos, dividirlos. Un día mientras celebraban el culto del Señor y avanzaban y ayunaban. Un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepáranme a Bernabé y a Saulo. Saulo es Pablo. Y envíelos a realizar la misión para que los he llamado. O sea, para lo que Dios los ha llamado, ya necesitaba que los escogieran a esos dos aparte para que cumplieran la misión. O sea, la misión que tenían que cumplir, que para eso los había escogido Jesucristo. Dice: sepáreme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para la que los he llamado. Dice Jesucristo. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos. Mire cómo se convierten la sucesión apostólica, los ministros de Jesucristo. Mire cómo se forma un ministro de Jesucristo, imponiendo las manos por sucesión apostólica. No porque los pastores se quieran autollamar pastores, no, eso es mentira, eso es falso. Ellos no son pastores, no son pastores, no son profetas, eso es falso. Los únicos y verdaderos apóstoles de Jesucristo son los sacerdotes y los obispos y el Santo Papa. De resto, los protestantes no son nada. Eso es una obra de teatro. Se lo estoy enseñando con capítulos y versículos. Ayunaron e hicieron oraciones y les impusieron las manos y los enviaron. Los apóstoles enviaron a Bernabé y a Saulo. Los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamania, comenzaron a anunciar la palabra de Dios. Ellos podían anunciar la palabra de Dios porque los apóstoles le impusieron las manos y les dieron el don del Espíritu Santo. Ellos sí es un verdaderos apóstoles, verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por imposición de manos ya recibieron ese don. Ellos sí, con todo el derecho. Los pastores protestantes reciben un don del Espíritu Santo. ¿Quién se lo impone? Nadie. Entonces, ¿por qué llaman pastores? Porque ellos son falsos. Ellos no son pastores. Es una mentira. Llegados a Salamania, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Mire, esto va para los adventistas del séptimo día, que son los judíos. Son judíos. Lo que pasa es que ellos se hacen llamar adventistas del séptimo día, pero para que nadie se dé cuenta que son los judíos, los que mataron a Jesús, los que cumplían el sábado, los que cumplían las tablas de la ley, los que seguían la antigua alianza. Lo único que no hacen es que no se circuncidan. ¿Por qué? Porque no son verdaderos, no son
judíos son falsos, ni son chicha, ni son limonada, no son nada. Dice, a anunciar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué le predicaban a los judíos los discípulos? ¿Por qué los apóstoles le predicaban a los judíos? Porque tenían que convertirse a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la antigua alianza ya se había acabado. Hasta Juan los profetas, ya no habían más profetas. Hasta la muerte de Jesucristo se cumplió todo lo que no hicieron los profetas, las tablas de la ley, los patriarcas, etcétera. Lo que no hicieron ninguno en los de la ley, los que cumplían la ley, Jesucristo vino y lo hizo. Murió y dijo, ya todo está cumplido. Por eso los apóstoles iban y le predicaban el evangelio a los judíos. ¿Para qué? Para que se convirtieran a la iglesia de Jesucristo. Muchos se convirtieron. Imitadores de los judíos, los adventistas del séptimo día. ¿Quiénes son los mayordomos de los adventistas del séptimo día? Elena Wall y Jaime Wall. Personas cualquiera que de un momento a otro les dio por salirse de la iglesia donde estaban y fundaron su propia congregación y se hicieron llamar adventistas del séptimo día. Nada que ver con los apóstoles. En ninguna parte. Que alguien reto a cualquiera que me diga en dónde dice que ellos les impusieron manos y les dieron el don del Espíritu Santo. ¿Quién se lo dio? Nadie. Eso es mentira. Ellos se autollamaron pastores, fundaron su propia iglesia y hasta el día de hoy tienen mucha gente engañada ahí en esa iglesia. Si los adventistas me ven en este video y ven lo que yo estoy predicando, les ruego, les suplico que escuchen a los sacerdotes, que sigan la verdadera iglesia católica, que es la única sustentada en las escrituras. Los adventistas del séptimo día, los mormones, los evangélicos, los cristianos, los pentecostales unidos, ninguna cesta son de Jesucristo, ninguna cesta. Usan la Biblia y predican y dicen cosas de la Biblia, pero eso no les pertenece. Todo le pertenece a la iglesia católica única y sustentada en la Biblia. ¿Por qué? Porque esa iglesia la hizo Jesucristo, que Jesucristo es la cabeza y la iglesia católica es el cuerpo de Jesucristo. Que alguien me diga lo contrario, se lo compruebo con capítulos y versículos, que la iglesia católica es el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pedro pastorea mis ovejas. Todos los que estamos bajo el pastoreo del apóstol Pedro, estamos en la iglesia que dejó Jesucristo. Somos cristianos auténticos. Ningún protestante, herederos de Martín Lutero, ninguno, y yo se lo puedo comprobar con Biblia, que ningún heredero de Martín Lutero pertenece a la iglesia de Jesucristo. Jamás, 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 jamás de los jamás. Continúo. Dice, dice, a anunciar la palabra de Dios a las sinagogas de los judíos. Ellos tenían que ir a predicarle a los judíos. ¿Para qué? Para que se convirtieran, porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo ya Él trajo todo nuevo. Ahora Él nos dio una ley nueva, unos mandamientos nuevos. Él resumió los mandamientos en 2 y de los otros dejó como honrar a padre y madre, como no matar, o sea, dejó algunos, pero lo más importante lo resumió en 2. Amar a Dios con todo mi corazón, mi vida, mi existencia, con todo, amar a Dios verdaderamente y amar a su prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos fueron resumidos en 2. Y los demás fueron también, algunos fueron como honrar a padre y madre, como no matar, como hay otros que Jesucristo los cogió de las tablas de la ley
y los puso para dejarlos para los nuevos mandamientos. Dice, continúo. Atravesando toda la isla atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta. Póngale cuidado, ¿no? Ahí encontraron un falso profeta. Ahí consiguieron un pastor protestante. No sé, es igualitico a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los pentecostales unidos, a los evangélicos, en fin, a los cristianos, en fin, de nombre, ¿no? Porque cristianos no tienen nada. Los cristianos auténticos somos los católicos. Muy claro. Dice, atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, era judío, ese mago era judío, de la ley de los judíos, un falso profeta, era de los judíos y era un falso profeta, llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. El gobernador Sergio Paulo quería escuchar la verdadera doctrina de los apóstoles. Pero ¿qué hacía el mago? El mago interrumpía por igual que los protestantes. Confundían a la gente, a los creyentes, para que se salieran de la Iglesia Católica y ponían a la doctrina verdadera por lo peor. Para que es lo que hacía el mago de los judíos, ¿no? Porque ese mago era de los judíos. Dice, un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, porque él sabía que existía una doctrina verdadera, como nosotros podemos decir ahorita, o como yo se lo puedo decir a cualquiera que vea este video. La única doctrina verdadera es la doctrina de la Iglesia Católica, fundada, sustentada en las Escrituras. Ninguno sobre la faz de la tierra tiene una doctrina verdadera, una iglesia verdadera, una sucesión apostólica, una verdad que no sea la Iglesia Católica. La única sustentada en las Escrituras. Desde hace 2000 años, desde que vino Jesucristo, tenemos pruebas. La Iglesia Católica tiene a los apóstoles. Eso lo voy a explicar en otro video, lo de los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? ¿En qué parte? Paso por paso. ¿Y a quién pertenece? Que los apóstoles pertenecen a la Iglesia Católica. Son las pruebas auténticas de que la Iglesia Católica es la única y verdadera sustentada en las Escrituras. Encontraron a un judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Bernabé y Saulo ya le habían impuesto las manos y le habían dado el don del Espíritu Santo. Iban completamente, verdaderamente con una doctrina verdadera, como son los sacerdotes y los obispos y el Santo Papa. Tal cual. Verdaderos, no ni nada de pastores protestantes. Eso no es de Dios. Los pastores protestantes no son de Dios. Pero el otro ponía trabas, el mago judío ponía trabas, pero el mago ponía trabas, Elimas, este era su nombre. El mago se llamaba Elimas, este era su nombre. ¿Qué significa el mago? El mago, el judío. Él ponía trabas, intentaba apartar al gobernador de la fe. ¿Quiénes hacen esto? Los protestantes. ¿Quiere que se lo explique en español? Se lo voy a explicar.
El mago intentaba apartar al gobernador de la fe porque Bernabé y Saulo le iban a explicar la verdadera doctrina. El mago impedía que no. ¿Quiénes hacen iguales que el mago? Los pastores protestantes, los pastores adventistas, los pastores pentecostales, los pastores evangélicos, los pastores mormones, los testigos de Jehová. Ah, los testigos de Jehová no tienen pastor. ¿Cómo les parece? Y si las ovejas no tienen pastor, ¿cómo se llaman? Ovejas descarriadas. ¿Por qué? Porque no tienen pastor. Ellos no tienen pastor, por eso se llaman ovejas descarriadas. Eso es para los testigos de Jehová. El mago intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, o sea, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, esto lo dice Hechos 13:9. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo. ¿A quién le dijo que era hijo del diablo? Al mago. ¿Por qué? Porque era un falso profeta. ¿Y quiénes son hijos del diablo? Los falsos profetas. ¿Quiénes? Los pastores evangélicos. ¿Quiénes? Los pastores adventistas. ¿Quiénes? Los pastores mormones, los pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Los evangélicos, los pastores de los evangélicos. Ellos son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque dividen la iglesia. ¿Por qué? Porque apartan a los creyentes, a los católicos de la iglesia verdadera de Jesucristo. Apartan a los que quieren escuchar la verdadera doctrina, los apartan de la fe y enseñan doctrinas de mentiras. Prohíben el matrimonio, prohíben el verdadero bautismo, prohíben que se coma el pan bajado del cielo. ¿Quiénes son? Los pastores protestantes. ¿Quiénes son los pastores protestantes? ¿Quiénes apartan a los creyentes de la iglesia católica? Los hijos de Satanás. ¿Quiénes son? Los falsos profetas, los falsos pastores, que se autollaman pastores sin nadie haberlos llamado. Y le dijo: tú, hijo del diablo. Los pastores protestantes, hijos del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Quiénes engañan? Los pastores protestantes. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? ¿Cuándo terminarán los protestantes? ¿Cuándo terminarán los evangélicos? ¿Cuándo terminarán los adventistas? ¿Cuándo terminarán los pentecostales? ¿Cuándo terminarán los adventistas? ¿Cuándo terminarán los evangélicos de torcer los caminos del Señor? ¿Cuándo? Lo dice la Biblia, se lo está diciendo la Biblia, lo está enseñando las Sagradas Escrituras. No lo estoy diciendo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Cuando ustedes sean Dios, los protestantes pueden reclamarle a Jesucristo, a Dios. Mientras tanto no, porque el Rey de Reyes es Dios nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dejó escrito: pastores protestantes, hijos del diablo. Ahí lo dice. Lo dice Hechos 13:10. Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, sobre los protestantes. La mano del Señor va a caer sobre los protestantes. Quedarán ciegos y no verán la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad. El mago, el protestante, el falso profeta, quedó en oscuridad. Los apóstoles, como a ellos les impusieron las manos, les dieron el don del Espíritu Santo, la verdadera sucesión apostólica que Jesucristo dejó en la Iglesia Católica, tenían poder para hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque los protestantes quieren acabar la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice: y no verán la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó el mago, quedó
envuelto en oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, al ver a lo que el gobernador que quería escuchar la doctrina verdadera de Bernabé y de Saulo, dice: al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe. Abrazó la fe. ¿A quién abrazó? A Pablo y a Bernabé y a Saulo los abrazó, porque ellos iban llenos del Espíritu Santo. Los abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina de Bernabé y de Pablo. Verdadera doctrina. Podemos decir que los sacerdotes y los obispos, lo mismo, eso es igual. Apóstoles, ministros de Jesucristo. Al verlo aconteció, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, 1500 años después de Jesucristo haber venido al mundo. 1500 años después dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Quiénes renegan de la fe? Los protestantes. ¿Por qué? Porque reniegan de la Iglesia Católica, reniegan de la Iglesia que fundó Jesucristo, reniegan del bautismo, del matrimonio, reniegan en contra del Papa, de la Virgen María, del pan bajado del cielo, del bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Apostat, renegarán de la fe. Renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Cuáles son las doctrinas diabólicas? Las doctrinas de los protestantes. ¿Por qué? Porque son herederos de Martín Lutero, un pecador que se dividió la Iglesia Católica, inspirado por Satanás. Renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos infames, ¿por qué? Porque enseñan mentiras, barbaridades, y todos los creyentes les creen. No creen lo que dice la Biblia, sino lo que dice el pastor evangélico. Pastor evangélico. Estos prohíben el matrimonio. ¿Qué hacen los hijos del diablo? Los protestantes, los pastores evangélicos. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego les demos gracias. Así lo hacen los creyentes que no conocen la verdad. ¿Cuáles son los creyentes que no conocen la verdad? Los protestantes, los pastores falsos, profetas protestantes, los de las cestas protestantes. Segunda de Timoteo 1:6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Acá ten esto. Jesucristo nos dice que revivamos. ¿Qué quiere decir revivamos? No sean ciegos, no se dejen engañar más por los pastores protestantes, por las cestas protestantes, por los adventistas, no se dejen engañar más por los testigos de Jehová, por los mormones, por los pentecostales, por los evangélicos, por los cristianos, por las cestas protestantes. No se dejen engañar más, dice. Por eso te invito a que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de las manos. ¿Quién imponía las manos? Los apóstoles. Entonces, por favor, reintégrese en la Iglesia Católica. Vuelvan a ser de la Iglesia Católica. Entiendan la doctrina única y verdadera de la Iglesia Católica para estar verdaderamente con Jesucristo. No sigan más esas falsas cestas protestantes. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Primera de Timoteo 5:2. No impongan la... Primera de Timoteo 5:2.
no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Por eso el que llegó, por eso Simón, por eso Simón, ¿cómo fue? Por eso Simón ofreció cantidad de dinero para que le impusieran las manos y le dieran el don del Espíritu Santo. Eso no se podía hacer. ¿Por qué? Porque sería cómplice del pecado de ese ambicioso al dinero, que porque cree que tenía dinero, entonces por eso quería comprar las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se compran con dinero. Eso no es de ambición, de riqueza ni nada. ¿Qué hacen los pastores protestantes? Reclaman el diezmo, reciben el diezmo, un diezmo que no les pertenece. A ellos no les pertenece. En ninguna parte la Biblia dice que los pastores cobren diezmo, en ninguna parte. Los reto a que me busque el capítulo y el versículo, a ver dónde dice, en ninguna parte. Los sacerdotes al estilo de David podían reclamar, recibir el diezmo para hacer obras de caridad. ¿Para qué reciben el diezmo los pastores? Para comprar carros, casas, fincas, para enriquecerse, tirar lujos y pisotear a los creyentes. Muchas gracias, que estén muy bien, Dios me los bendiga. Ojalá que en este video, con capítulo y versículos que les dejé, se reintegren a la única y verdadera iglesia católica. Los invito a la iglesia católica, primeramente. Chao.